Listo, bienvenidos. Vamos al módulo 4. Recuerden, ya pueden encontrar el módulo uno, 2 y 3. Y en este módulo 4 nos vamos a concentrar en patrones para poder identificar empresas que se lleguen a mover de forma importante en el día, 300, 400, 500%. De hecho, hay una probabilidad muy alta, que mínimo en el día encuentres empresas que se lleguen a mover 30% en un día. En un día, no estamos hablando de semanas, de años, estamos hablando de empresas constantemente todos los días están haciendo ese nivel de movimientos. Así que es muy interesante este tema para poder entenderlo y por qué sucede. Ojo, muchas personas que no conocen del mercado escuchan esto y dicen, ¿cómo? Si se mueven 2, 3, 4, 5%. Claro, las empresas grandes, las empresas que se llaman large cap o blue chip, que muchos le dicen blue chips, es así, pero las empresas de las que vamos a hablar el día de hoy, que tienen precios menores, que son más accesibles y que no son tan famosas, esas empresas sí tienden a dar ese nivel de movimientos. Y para eso, para iniciar con ese tema, para poder encontrar esas oportunidades, necesitas un escáner. Necesitas un escáner porque esas empresas varían todos los días. Todos los días tenemos una nueva empresa que se movió 40%, 50%. No es la misma constantemente. Hay ocasiones que sí, se mueven en esa magnitud 2, 3 días, pero la mayoría de esas empresas son empresas nuevas. Son empresas que no son muy conocidas. Entonces, para poder encontrar ese tipo de situaciones vas a ocupar un escáner. Y obviamente vas a ocupar al famoso Polo AI. Entonces, vamos a sacar aquí al poderoso y famoso Polo AI y le vamos a preguntar a Polo, ¿cómo puedo encontrar empresas todos los días para operar y que tengan mínimo movimientos de 20%? Vamos a ponerle plus por día. ¿En qué sector o zona de precio las puedo encontrar? Uy, que se vamos a preguntarle a Polo y ver qué nos dice. Obviamente nosotros ya tenemos la respuesta, ¿no? Pero para que vean que con Polo pueden ir encontrando este tipo de situaciones. Y aquí ya nos está dando el contexto. Aquí arribita ya vi que nos dio los tipos de empresas que tienen a dar ese tipo de movimientos. Y aquí nos está dando el resumen ejecutivo. Algo que es muy importante de la estructura de Polo, siempre al final te va a dar el resumen ejecutivo. Y en el resumen ejecutivo es donde encuentras como toda la información ya resumida, ¿no? Ya directa. Si no quieres leer todo el análisis, todo lo que te dijo acá, pues puedes ir al resumen ejecutivo y te dice, ¿en dónde encuentras este tipo de empresas? Precio de $1 a $10. Sector biotech. Usualmente en ese sector, muchas de las empresas que dan ese nivel de movimiento son healthcare, son tecnología, tech microcap, aquí te dice, o EV. Ahorita EV ya pasó de moda, ¿no? Ya EV ya como que ya la gente ya no está tan entendida ahí, pero si empiezan a salir nuevas tecnologías de baterías o cuestiones así, se va a volver a aprender este sector. Catalizadores, que tengan catalizadores de la FDA, earnings, contratos, squeeze, eh,
¿A qué se refiere en este tema? ¿Qué es un squeeze? Ahorita lo vamos a hablar. Float, 20 millones de acciones. ¿Qué es un float? Esa palabra empiécensela a grabar porque es una de las partes más importantes. De hecho, lo hablamos en el primer módulo, oferta y demanda. Hablamos del famoso float. Eh, Volumen, ¿qué es el volumen? ¿Cómo se calcula el volumen? ¿Cómo funciona el volumen? Este también es algo muy importante. Y timing, pre-market, ¿qué está haciendo en el premercado? ¿Cómo está construyendo el premercado? Entonces, ¿qué es lo que estás buscando? Para el resumen rápido, empresas en un sector donde se coticen entre $1 a $10. Esas tienden a dar esos monstruosos movimientos. De hecho, abajo de $1 también muchas personas encuentran esos sectores, pero usualmente $1 a 10. Perfecto. Que estén en biotech, en tecnología y de un ejemplo como IBIS, también es ese tipo de sector sexy, le vamos a poner, es el sector donde mucha gente lo está viendo, mucha gente lo está analizando, tiende a ser esos sectores importantes. Y está hablando de un catalizador. Cuando escuches a un trader, a alguien en el mundo decir catalizador, literalmente es una forma de decir que hay una noticia, algo está pasando. Hay un evento importante que está pasando en esa empresa, ya sea noticia de una nueva, ¿cómo se llama? Medicamento que acaban de salir. Por ejemplo, muchas de estas empresas que dan grandes movimientos acaban de salir con una nueva cura para el cáncer, por ejemplo. Esa es una noticia de FDA, o un nuevo alimento o una nueva situación que va a ayudarle al ser humano en algo médico, algo de salud, es por medio de FDA. Reporte de ganancias quiere decir que están mejorando su lado fundamental, que en algún momento también hablaremos de esa situación, del lado fundamental de una empresa. Algún contrato, y aquí es donde vamos a empezar a tirar las cosas importantes. Aquí es donde van a empezar a escuchar cosas importantes. Contratos, perfecto. El desafío de los contratos y la forma como debes de leer un contrato es de que si una empresa que cotiza en este lugar, en esta zona, dice, acabamos de tener un nuevo contrato con Amazon. ¡Wow! Acabas de correlacionar una empresa que vale $3 con una empresa como Amazon que está en $199, que lo conocen en todo el mundo y es una de las empresas más poderosas del mundo. Y ahí es donde muchos traders caen en la trampa, porque un catalizador de esa magnitud dices, ah, esto se va a ir a la luna, to the moon, vámonos a $30. Y no, porque yo ahorita puedo abrir mi browser y hacer un partnership con Amazon para vender un producto en Amazon. No tiene nada de importancia ese catalizador. Pero si ese catalizador dice, esta empresa acaba de hacer un partnership con Amazon de $300 millones porque le va a proveer microchips para su nuevo data center. Vámonos a la luna. Ahí sí nos vamos a la luna. Acaban de darte puntos importantes. Amazon, contrato. ¿Cuánto vale el contrato? $300 millones. Para un sector tan importante como es microchips, esa empresa es un diamante. Y es algo que hacemos mucho en Primero Trader, es cada vez que estamos operando en las mañanas en vivo con la comunidad, no solamente estamos operando por operar, también estamos buscando lo que le llamamos diamantes. Todos los días estamos buscando esos pequeños diamantitos que no están todos los días, pero cuando los encontramos son esas empresas que se van de $1 a $100, a $150 en un cierto tiempo. Ese tipo de movimientos es también lo que estamos buscando todas las mañanas cuando estamos tratando de operar. También estamos buscando esas oportunidades con esos contratos, esas noticias, ese movimiento. Y el squeeze. ¿Qué es el squeeze? Para poderles explicar el squeeze, vamos a usar a la famosa y poderosa Ugro, que la tuvimos esta semana.
Y vamos a borrar todo aquí. Déjenme limpio la pantalla para que lo puedan entender mejor. Ok. ¿Qué es un squeeze? Dentro del movimiento del precio hay zonas muy importantes donde hedge funds, bancos, instituciones ponen sus puntos de parada. O sea, zonas importantes donde el precio ya no tendría o no debería de seguir moviendo hacia la dirección que se está moviendo. Cuando estás operando empresas que empiezan por ejemplo, este empezó, si nos vamos a la vela más baja, este empezó en $2.29. ¿Ok? Y aquí es donde vamos a empezar a hablar un poquito de patrones y secuencias que se generan en el mercado. Cuando empieza en $2 usualmente el precio, $3 se vuelve una zona fundamental y usualmente estas empresas no pueden pasar de $3. Esas empresas, repito, que viven acá abajo de $3 es su techo. En el momento que pasan arriba de $3, existen bancos, instituciones, empresas de trading, mismos traders retail, le empiezan a agarrar interés a esa empresa. O si logra pasar esa zona, ya entra a otro mundo, a otro sector, a otra zona, donde todos los que estaban acá abajo van a empezar a cerrar sus shorts. ¿Qué es un short? Si no estoy mal, lo hablamos en el primer módulo, es aquellas empresas que se quieren ir en contra del precio, que el precio baje, esos famosos shorts, que el precio baje, aquí es donde empiezan a sentir dolor. Y muchos de ellos cierran sus shorts. Hay algunos más atrevidos, shorts, que dicen, ok, pasó $3. La siguiente zona importante para muchas de estas empresas viene siendo $5. Y vamos a poner nuestra línea aquí en $5. Ahí es donde muchos empiezan a cerrar también sus shorts. Donde masivamente y donde a muchos les duele ya totalmente, ya es pánico total, son todos los que siguen short y se mantienen arriba de $10. En $10 es una zona súper, súper fundamental para todos estos precios que vienen de acá. Y usualmente la mayoría de empresas que empiezan aquí, vamos a mover ese tantito, la mayoría de empresas hacen esto, pum, pum. Y eso es lo que están tratando de capitalizar los shorts, ¿no? Que haga el breakout y que caiga hacia abajo. Muchos dicen, ok, va a ser, resignémonos, va a ser esto, va a llegar a $10 y va a ser esto. Gran probabilidad. Pero cuando llega aquí a $10 y sigue rompiendo, empieza a generar un problema muy grande. ¿Por qué? Hay otro punto que habló aquí Polo, que mencionó el famoso float. Y pongan mucha atención a esta parte, porque aquí es donde muchos se rompen. Muchas personas, aquí es donde está su gran problema. ¿Por qué no tienen éxito en esta zona? El float es cuántas acciones están disponibles en el mercado. ¿Cuántas acciones están disponibles en el mercado para operarlas? Si nosotros vamos, limpiamos nuestro escáner y ponemos aquí a Ugro, Ugro tiene un float
de 456,000 acciones, o sea, no llega ni al millón de acciones disponibles. Ese es un float micro, diminuto. En una vela, para que se den una idea, en una vela de 1 minuto se podría mover todo el float disponible de esa empresa. En una vela de 1 minuto podrían mover todo el float de esa empresa. Una compra de un retail podría mover, si tienes suficiente capital, porque no necesitas mucho capital, cuando estaba en $2, podrías mover el mercado. Entonces, eso fue empujando, fue empujando, fue empujando. Lo que es el squeeze es cuando los shorts ya no tienen acciones para cerrar sus shorts. Y las personas que están shorts tienen que comprar esas acciones al precio que sea para poder cerrar su short, al precio que sea. Y en ese movimiento se empieza a generar ese desbalance de oferta y demanda, y entre los que están de verdad comprando las acciones, como yo lo estuve haciendo, les metíamos más presión a los shorts que tenían que comprar más arriba y más arriba y más arriba y tenían que cubrir su posición, que eso automáticamente va empujando el precio hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y ese inicia el famoso squeeze. Ahora, esto también implica una habilidad de manipulación también. Poquito Alguien a estaba poquito. empujando el precio, alguien estaba motivando a que el precio siguiera empujando a la alza. Y durante el podcast ayer de Al ritmo de Wall Street y durante la semana le decía a la comunidad, me quito el sombrero con la persona que hizo este squeeze porque lo hizo espectacular y es una de las personas, era un profesional de verdad el que estaba moviendo este squeeze. Era alguien que sabía lo que estaba haciendo porque en ningún momento la llevó a que hicieran un hold de una magnitud que empezara a quitar el interés de este movimiento. Ahora los nuevos dicen, este tipo de qué está hablando, está diciendo cosas que no entiendo, ya me perdió totalmente. Bienvenido al mercado y por eso hay que estudiarle todos los días, por eso el trading necesita de tiempo y por eso usualmente tienes que comprometerte para poder entender todo lo que está sucediendo. No es algo de la noche a la mañana, pero podría ser de la noche a la mañana si tú quisieras, si de verdad le pones el tiempo y el esfuerzo y las ganas. Si no estás dispuesto a hacer eso, pues obviamente por eso la gente no tiene éxito en este tipo de movimientos. Nunca vas a poder capitalizar un movimiento de esta magnitud porque no entiendes cómo se está estructurando y cómo está creciendo. Entonces, ya tocamos puntos importantes, ya entendemos lo que es catalizador, ya entendemos el sector, la zona, el float, cuántas acciones están disponibles para que yo pueda operar, oferta y demanda. Eso es importante. Otra parte que lo tiene que ir acompañando es el volumen. El volumen se vuelve muy importante. Aquí en el escáner de Primero Trader tenemos el volumen de 3,42 que fue el último del viernes, y acá tenemos el volumen promedio de esta empresa, que en realidad nunca ha tenido una magnitud de volumen importante. Lo pueden ver acá abajo. O sea, este volumen de aquí, este volumen de acá, y de ahí en fuera, los siguientes días, su volumen ha sido muy diminutivo. Y aquí viene algo también muy, muy interesante que se pueden llevar para poder identificar estos movimientos antes de que se generen. Ojo a esto. Usualmente, cuando va a haber una manipulación de esta magnitud, hay una señal de ingreso de volumen previo. Como pueden ver, esta vela está chiquita, pero tiene mucho más volumen que esta vela. Las instituciones no pueden moverse durante el día, durante los días, para tratar de hacer una manipulación sin dejar una huella. Y la huella usualmente es un volumen alto con una vela pequeña. Ahí es donde está
el movimiento o el posicionamiento. Si le quieren llamar absorción, también le pueden decir absorción. Aquí está ese punto de referencia donde nos dio la señal que venía algo importante. Si se unen a Primero Trader y se vuelven parte del Delta Team, hay otra señal, y no, esa no la voy no la voy a soltar ahorita porque es muy, muy importante, pero hay otra señal que te avisa, y de hecho podrías hacer hasta una estrategia basada en esa señal que te avisa cuándo va a venir un movimiento de esta magnitud. Pero eso sí no la guardamos para el Delta Team. Pero bueno, ahí tenemos la referencia del volumen. Y obviamente el timing, ¿a qué se refiere? Nosotros cuando identificamos a Ugro, vamos a ponerlo en 15 minutos para que lo vean. Nosotros cuando identificamos a Ugro, que iba a hacer ese movimiento, nosotros la identificamos en el premercado. O sea, antes de que abriera el mercado, ya existían estos tipos de movimientos. Para los que vienen, por ejemplo, de cripto o de Forex, están acostumbrados a que el mercado está abierto 23 horas al día o en la cuestión de cripto 24. El mercado de acciones cierra. El mercado de acciones sí cierra por unas horas durante la noche de Nueva York. De hecho, para que lo tengan como referencia, el mercado de Estados Unidos abre oficialmente de 9:30 de la mañana de Nueva York y cierra oficialmente a las 4 de la tarde de Nueva York. Pero antes de la apertura de las 9:30 ya está corriendo el precio. Y después del cierre a las 4 también sigue corriendo el precio. Eso se le llama premercado y postmercado. ¿A qué horas empieza a moverse el precio? Literalmente el precio oficial, bueno, no oficialmente, pero el precio del premercado empieza a las 4 de la mañana de Nueva York. Entonces, a las 4 de la mañana de Nueva York empiezan a correr los movimientos y empiezan a salir las noticias que hace que en el premercado empiece a hacer movimientos activos antes de que empiece el movimiento oficial de las 9:30 de la apertura. Entonces, el escáner de nosotros, desde antes de que abra oficial, ya empieza a correr y empieza a darte esas señales de qué empresas están haciendo movimientos para que tú las puedas ir a analizar. Y como pueden ver aquí, por ejemplo, aquí podemos ver que en la noche empezó a hacer movimientos antes de que abriera el mercado. Vamos a ver si de 5 minutos. eh, ok, vamos a ver aquí. La apertura fue exactamente aquí, en este día, y la apertura del día anterior fue exactamente en esta de indecisión que se generó en esta zona. Entonces, cuando uno empieza a analizar antes de que abra el mercado, te empiezas a poder darte algunas ideas de en dónde puedes entrar y cómo podrías capitalizar esta empresa y empiezas obviamente a correr al famoso Polo con sus análisis cuantitativos, su análisis de referencia para poderlas operar de la manera correcta. Ahora, si yo voy y quito el premercado, vamos a empezar a ver gaps. Vamos a empezar a ver algunos gaps que se pueden empezar a generar durante el cierre y la apertura del día siguiente. Por ejemplo, este fue la vela del cierre del día anterior y este es la vela del siguiente día. Ese es el famoso gap. Cuando escuchas a un trader que te dice, oh, yo opero los gaps de la apertura, opero gap and go, opero cierto.
No hay millones de cosas que puedes decir para definir eso. Lo que se están refiriendo es de que operan literalmente ese movimiento que se genera del cierre del día anterior a la apertura del siguiente día. Por ejemplo, yo en lo personal, en mi escáner de small caps, si le pegas ahí, yo tengo un gap de 5% ahorita. Usualmente vengo y muevo esto a 20% porque a mí me gusta ver gaps ya un poco más extremos. Pero el escáner que ya viene configurado de Primero Trader dice 5%. Porcentaje del día se refiere a que ya esté mínimo un 5% arriba. ¿Por qué queremos enfocarnos en los gaps? Porque empresas que ya tienen un catalizador, una noticia, un contrato, situaciones de ganancias, ya están generando ese movimiento automáticamente por ti. Ya, o sea, ya el escáner ya lo está buscando por ti, ya está encontrando esas empresas que ya tienen un movimiento importante. Entonces, cuando nosotros vamos y encontramos esas empresas que ya están haciendo el gap, ahora es analizar cómo podemos capitalizarla y si tiene potencial de seguir moviéndose a la alza. Y aquí es donde viene la cuestión de los patrones. Y repito, es algo que tiene uno que acostumbrar el ojo, es algo que uno tiene que empezar a analizar constantemente y es algo que uno tiene que acostumbrarse a ver gráficas constantemente. Entonces, esta zona de aquí son días anteriores. Se dan cuenta que no hay nada. Es una empresa fantasma, es una empresa que no le entra volumen, lateralizada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y de repente hace un gap con volumen. ¿Qué pasó? Salió una noticia, salió un evento, salió algo. Y en ese día, durante ese día, empieza a retroceder y empieza a agarrar soporte. ¿Recuerdan que esas líneas las marcamos en una gráfica de día? O sea, no habíamos venido a ver 5 minutos y ven cómo empieza a agarrar soporte exactamente en los $3 que estábamos hablando, que es una zona importante. Entonces lateraliza. ¿Qué creen que están haciendo los bancos, instituciones o el tipo que manipuló esta empresa? Está recaudando y antes de que cierre el mercado viene esta famosa explosión a la alza. Vamos a analizar esa parte para que entiendan qué es lo que un trader anda buscando en esos días. Primera parte, esta empresa nos va a salir en el escáner de Primero Trader porque hizo un gap. Nosotros vamos a venir en la mañana y vamos a ir a encontrar el catalizador, la noticia, que la famosa noticia fue de que cambia su modelo de negocios y ahora se va a meter al famoso y poderoso mundo del cricket. Exactamente de la misma forma, todos nos quedamos con la boca abierta al esa noticia. Entonces se metió al famoso mundo del cricket. Varios de la comunidad no sabían que el cricket es más popular en el mundo que el fútbol. Exactamente, muchos no saben eso. El cricket es más famoso y tiene mucho más seguidores que el fútbol. Así que automáticamente eso pega en la cabeza puede ser algo importante. Entonces, técnicamente, qué es lo primero que tienes que analizar en un gap? La famosa regla de Primero Trader. Agarras la regla de Primero Trader y la pones a la apertura del siguiente día. Ojo, no al alto histórico, a la apertura del siguiente día, ¿ok? Entonces vamos a ponerla ahí. ¿Por qué estamos colocando la regla de Primero Trader ahí? Es porque esta vela, hoy me faltó un poquito más arriba, vamos a hacerlo esto más grande para que lo vean. Me faltó ahí, y me faltó ahí. Esa vela abrió exactamente ahí y se pintó roja porque
cayó abajo de su precio de apertura. Por eso esa vela es roja. Pero la apertura oficial de ese día fue ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con este famoso gap? Primero es que este gap no lo venga a llenar todo, porque ahí ya se acabó el movimiento, que ese gap para poder capitalizar de forma profesional y de la mejor forma posible, no caiga abajo de esta zona. Y si llega a caer abajo de esa zona, no caiga abajo del 50% del gap. Son las oportunidades más bullish es cuando hacen un gap y se mantienen aquí y rompe hacia arriba. Y la oportunidad también bullish, pero te cuesta un poquito más y es un poquito más peligrosa, es cuando viene hasta el 50% del gap y de ahí reacciona. Entonces, todas las mañanas, cuando nosotros estamos operando el día, cuando venimos a ver el escáner, encontramos, voy a volver a correr el escáner, hay varias oportunidades. Venimos a analizar las mejores de acuerdo a los colores que ven aquí en primero en el escáner. Por ejemplo, entre más verde esté, más potencial, entre más columnas verdes fuertes tenga, más potencial tiene esa empresa de un movimiento. Entonces, cuando nosotros estamos analizando esto, vemos que el gap que se ha generado del día anterior a a la posible apertura del día, y eso nos vamos guiando conforme se va moviendo el precio, se mantenga entre el 25 y el 50% del movimiento. Ya que, tenemos esa sección, esa parte, esa información, podemos especular si va a romper hacia arriba o es una empresa que todo el día se va a ir a la baja. Vamos a borrar esto de aquí. Entonces, como pueden ver, esta empresa abre el precio, se mete tantito dentro del 25 y después revienta hacia arriba. De ahí ya no puede seguir y retrocede y se empieza a sostener en dos confluencias, arriba de $3 y arriba del famoso 50%. Y empieza a construir, empieza a construir, empieza a construir y viene el movimiento que van a ver ahorita a la alza. ¿Por qué esos movimientos muchas personas no los cachan? Porque no tienen la paciencia de esperar, de esperar, de esperar, de esperar a que rompa este movimiento. Ahora, acá nosotros tenemos una regla que te dice las zonas importantes de operar. ¿Se dan cuenta cómo este movimiento de aquí inicia en una zona importante de operar y se lateraliza en la zona que no es importante operar? He ahí el gran desafío de los traders, la paciencia. Ok, entonces vamos a quitar esto de aquí. Entonces, hace el pullback al 50%, lateraliza y viene este espectacular movimiento, impresionante movimiento con volumen, con estructura, rompe la otra zona de los $5 y se mete en una zona donde ya atrapó a muchísimos shorts. Ya se comió a muchísimos shorts, ya no van a poder dormir, ya están sudando, ya les creó problema ese movimiento. Y tú dices, ¿qué más podría yo haber visto en este movimiento para poder complementarlo y poder haberlo capitalizado desde acá abajo? Ahí es donde podemos agregar los indicadores para darnos una referencia. Y voy a quitar el VWAP y en un futuro hablaremos del VWAP. Y voy a agregar la de 200. 200 está ahí. eh, eh, eh.
Perfecto. Ok. Hay una media muy importante, una media que, por ejemplo, para todos los que hacen swing trading o los que hacen inversiones a más largo plazo, que es la media de 50, que es esta línea roja que yo tengo aquí. Cuando se comprimen los indicadores, como lo están viendo aquí, que se ponen así como una resortera, lo que se está comprimiendo totalmente para después reventar, esa media de 50 tiende a ser muy importante, sobre todo si ya viene durante todo el día marcando el movimiento. Ojo también a esto que les voy a compartir. Los indicadores con premercado son diferentes a los indicadores cuando no tienes el premercado prendido, porque todos los indicadores son basados en vela. Yo no tengo ¿cómo se dice? El premercado prendido ahorita. Entonces mis indicadores van a ser diferentes a alguien que tenga el premercado prendido. Eso es muchísima información, mi gente. No se preocupen. Denle 6 meses con todo, con toda su pasión, todas sus ganas, todo su esfuerzo. Créanme que les va a cambiar la vida y les va a ayudar a entender todo esto. Entonces, basado en toda esta información, empiezas a especular de que si se está lateralizando totalmente en esa zona, viene un posible rompimiento al alza. Algo que puedes estar haciendo durante esta lateralización. Vienes y le preguntas a Polo. Y no solamente le preguntas a Polo, sino vienes y haces un análisis cuantitativo de order flow, microestructura. Le pones el ticker con el deep análisis y le dices, en esta zona, obviamente ahorita no lo van porque ya esté el pasado, ¿no? Pero aquí es donde haces ese análisis y dices, hey, Polo, dime qué está pasando, Polo, dime qué se está construyendo, Polo, ayúdame a entender el movimiento que se está generando aquí para poderlo capitalizar. Y Polo lo más seguro te va a decir, hey, se está construyendo algo interesante aquí, aguanta, ten paciencia, espera, hay una probabilidad de un movimiento importante, hay una probabilidad de explosión de precio, se está concentrando mucho. Tienes que ir usando Apolo mientras se va moviendo durante el movimiento del precio. Entonces viene este movimiento, lo complementas con los indicadores, viene el breakout y dices, me quedé, no lo vi, me lo perdí, no estoy haciendo las cosas bien, ya saben, ¿no? Lo que se dice todos los traders cuando no lo logran entender bien o capitalizarlo bien. Pero no te das cuenta que en este breakout de aquí te está generando un patrón muy famoso que se llama bandera de toro. Y aquí vienen las confluencias que manejamos muchísimo. Observen esa regla que hablamos del 25% y vean, bueno, lo ponemos en este de aquí porque ese fue un fake out ahí. Vean cómo se complementa también con lo que les hablaba hace rato. Ese patrón se construye dentro de los primeros bloques, no se construye se construye dentro de los bloques, el primer bloque de 25. Esos son los patrones poderosos, esos son los patrones que te van a hacer un gran breakout, un gran movimiento, todo ese patrón que se mantiene dentro de este bloque que es tan importante y por eso esta regla de que tenemos aquí de porcentajes es algo que manejamos muchísimo en Primero Trader porque te da muchísima información para poder operar correctamente. Entonces está manteniendo ahí en ese 25, ¿correcto? La voy a borrar, grábense eso, la vamos a borrar. Viene el siguiente día del gap
que literalmente es esta zona de acá es el siguiente gap. Vamos a volver a poner nuestra regla como la pusimos en el otro, del cierre de la vela anterior. Ahí, y a la apertura de la vela anterior. Ahora que ven de diferencia en este. En la primera vela hace el rompimiento, no la puede sostener. Aquí es donde muchos de los que venían desde acá abajo empiezan a liquidar su posición y vean la diferencia de apertura donde esta se mete tantito al 25 y revienta hacia arriba. Esta, la primera vela, se sostiene en el 25 y la segunda vela ¡pum! Rompe hacia abajo. De hecho, si se quieren grabar una vela en la cabeza, esta vela de aquí es una vela de indecisión, esta vela de aquí es una vela de indecisión, indecisión, indecisión. Es cuando se genera esa estructura de vela, es de que no hay ganas o no hay idea o no hay claridad hacia dónde se puede ir o mover el movimiento. Entonces, diferencia de esta apertura de acá es de que el 25 no pudo ser sostenido. Vean cómo no lo sostiene. Vean cómo esta vela de acá exactamente se para en el 50 porque sabe que ahí hay problemas. Cuando vean esas gráficas de volumen, que el volume profile y los footprints, todo ese tipo de que se ven bien bonitos ahí, que te atarantan ahí viendo esos, de los numeritos, ahí, todos esos numeritos, están basados en estructura de precio. Ahí es donde ponen las instituciones sus bloques, como todo le quieran llamar. No necesitas estructura de precio para entender a dónde la institución va a poner o a dónde el importante de este movimiento va a poner sus zonas. Entonces, vean cómo se detiene exactamente en el 50%, trata de recuperar y no puede, no puede, no puede, no puede, no puede, y empieza a llegar a tratar de cerrar el gap completo, pero ve a dónde se detiene ese movimiento. A pesar de que lo rompe, lo recupera y empieza a hacer soporte, soporte ahí, y viene el movimiento hacia arriba. Pero Edgar, ¿cómo puedo yo? Porque pues nada más veo, si ven esta línea de aquí blanca y si ven esta línea de aquí azul, es la famosa media de 9 y de 20 en 5 minutos. Son dos de las medias más poderosas que puedes tener si estás haciendo un day trade para poder capitalizar rápido. Esas dos medias son las guías más poderosas en Ugro, en el SPY, en Microsoft, en donde tú quieras. Media de 9 y media de 20 son de las medias más poderosas que tenemos disponibles. Ve cómo ahí agarra soporte, revienta hacia arriba, se encuentra la resistencia. ¿A dónde encontró la resistencia? ¡Wow! Exactamente ahí donde está la regla. O sea, esta regla desde el primer minuto de la apertura ya te marcó zona de soporte, resistencia, imbalance, todo lo que le quieran poner arriba a los numeritos, esos que brincan y ¡ay! Se ven bien bonitos. Todo eso lo pueden ver con una regla de primero trader. Y vean cómo se empieza a mover, cómo se empieza a mover. De hecho, aquí empieza la caída y vean cómo viene y cierra totalmente el famoso gap. Todo este día ha sido la mayoría tratando de liquidar sus posiciones y los shorts tratando de reacomodar sus shorts para obviamente la especulación es de que venga y caiga, ¿no? Porque viene desde acá el monstruo, pero no lo pueden tumbar. Solamente cerró el gap y continuó a la alza, mi gente. Aquí es donde empieza el famoso squeeze. Aquí es donde la mayoría de los traders perdieron la esperanza de que esto iba a caer. La mayoría de los shorts perdieron la esperanza de que esto iba a caer. Ahora,
Vean la manipulación que se genera en la siguiente apertura. Esta de aquí es la siguiente apertura. Vamos a poner nuestra regla. Y ahora sí, la apertura o la regla va aquí porque esa vela es verde. Entonces abrió ahí y fue a la alza. Vean, vean exactamente a dónde está ese pullback. Al primer bloque de 25. No puede romper. 5 minutos fue a la alza. Todavía este rompe el alto previo. Y esto es esta parte que acaba de pasar aquí, sin ocupan estar dentro de las sesiones en vivo, del trading en vivo, porque hablamos muchísimo de esta situación que pasa aquí, los rompimientos, y los tienes que ver en vivo para poder tener el entendimiento y la velocidad para poder liquidar tu posición. Entonces, lo rompe, no puede, y viene esta vela fuerte con volumen, pero vean mágicamente a dónde se detiene esa vela. ¡Wow! Ahí de seguro hay una cantidad ahí en los footprints, ¿verdad? Ahí debe de estar los footprints, ahí la cantidad. Entonces, vean cómo el 50% del gap se vuelve ese soporte. Vean ahí, vean, pum, 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 pum. 50% del gap se vuelve el soporte. Viene el breakout, vuelven a romper el alto y no puede, no puede, no puede, no puede. Se sostiene y rompimiento. Ojo a esa parte, ojo a esa parte. Voy a sacar otra vez mi regla. ¿Será tan poderosa esta regla? Del bajo que hizo acá, al alto que hizo acá. Vean a dónde se está sosteniendo ahora. 25. ¿Qué hablamos de esta zona? La zona importante, te está haciendo un bull flag. ¡Pum! Ahora sí nos vamos. Ahí ya perdieron la esperanza totalmente. Vuelve a hacer otro bull flag ahí. Voy a sacar mi regla. ¡Pum! Pullbacks a los 25. Vuelve a romper otra vez ahí. Sacamos otra vez nuestra regla. ¡Pum! Pullback a los 50. Ahí es donde se detiene un poco y ya no puede y lateraliza, lateraliza, lateraliza. Y vean el pullback a dónde es exactamente, a la zona del 75. Construye, construye, construye y nos vamos to the moon, papá. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Alguna pregunta? En Instagram preguntaron que en qué momento decidirías entrar. Ah, no, ahorita hablamos de esa parte. Ok. Ahorita lo contamos. ¿Esas todas las preguntas? Pasó Instagram. Es que ya se las contesté la mayoría, pero Ah, ya ya. Ok. si quiere, que dónde encontrabas la regla del tiempo, ya le contesté, que ya se querían unir al Delta. Ándale, únanse al Delta, papá. De hecho, hoy a las 6 de Nueva York vamos a tener nuestra reunión del Delta. Únanse al Delta, únanse al Delta. Ok, ok, hablemos de, entendemos estructuras, ya entendemos movimientos, ya entendemos qué puedes, qué cómo se va construyendo el movimiento, mejor dicho. Entendemos esa parte. Ahora, me gustaría dejar esto súper claro, mi gente, muy claro. Ojo a esta parte. Esta sección de aquí pasa 80% de las veces. O sea, la mayoría de los días, esto es lo que va a suceder, esta sección de aquí, y lo más seguro, se van a ir para abajo. Todas estas empresas son basura. Ojo, la mayoría son basura, no son empresas para dejar tu dinero. Por eso les llamamos diamantes a las que logramos encontrar o capital, bueno, mejor dicho, capitalizar a largo plazo. Son diamantes, o sea, ¿cuánto te toma encontrar un diamante en la Tierra? Es muy complicado encontrar un diamante. Esto no sucede todos los días, pero este movimiento de aquí, mínimo, es de 30, 40, 50% de acuerdo al movimiento que se hizo, por ejemplo.
¿A qué me refiero que es 30-40? Si esta empresa cotizaba en 2.18, bueno, casi 100% aquí. El alto fue 4.34. Entonces, este movimiento, este pequeño movimiento que ven aquí, y vamos a borrar las líneas. Este pequeño movimiento que ven aquí es del 100%. Este movimiento de aquí fue 100%. ¿Ok? Ya no se diga este movimiento de acá, ¿no? Ya esto ya fue un monstruo de movimiento. Pero esto lo encuentras 80% de las veces, esto lo encuentras constantemente en small caps. Y usualmente aquí es donde se detienen. A esto de acá hay una probabilidad menor que puedas encontrar esto. Sí sucede, ese segundo movimiento sí sucede, pero es una probabilidad menor. Y este monstruo de movimiento de acá te sucede una o dos veces al mes. Hubo un tiempo que no tuvimos ninguna por varios meses, que se tuviera este monstruo de movimiento. A lo que voy con esto es de, no puedes entrar a este mundo pensando que todas se van a ir a $33. No puedes, no se puede. No, no hagas ese gran error que muchos traders cometen. No se puede. Pero sí puedes capitalizar en este tipo de movimiento que es más constante, que te da un 20, 40, 50, 100%. Eso lo vemos constantemente. De hecho, el viernes, y eso que ya retrocedieron, encontramos 89, ¿dónde está el porcentaje? Bueno, 22%. Ah, no, es que estoy con el scroll hasta allá. Esta se movió 147%, 237%, 42%, 20%. O sea, tuviste cuatro o cinco que se movieron arriba de 20% en un día. No puedes pensar que todo esto se va a mover a esta magnitud todos los días. Que sucede, sí, las tienes que saber capitalizar, pero no es así. Y ya para terminar, vean, porque muchos. Una simple regla, mi gente, una simple regla. ¡Pum! Otra vez, 75. Vean a dónde encuentran las resistencias cuando estás operando las zonas. Si logras acostumbrar tu ojo a visualizar eso, es magia, mi gente. Ahí ponen las instituciones. O sea, ¿para qué ocupa un footprint si yo entiendo la estructura del mercado y cómo se mueve el mercado y a dónde las instituciones van a poner sus órdenes? ¿Para qué benditos necesito unos numeritos ahí flashando, como si estuviera haciendo high frequency trading? O sea, es solamente una saturación visual de algo que es tan simple a donde la estructura va a poner Pero bueno, ok. Entonces, ¿cómo puedes empezar a estructurar todo esto? Repito, Polo AI te va a ayudar con ese proceso. Polo AI, lo que estamos buscando con Polo y los análisis cuantitativos que puede hacer Polo, que las respuestas de Polo o las zonas de Polo confluyan con la estructura del movimiento que se está generando. De hecho, Polo, y no aquí hay muchos testigos, nos avisó del movimiento y nos avisó de la probabilidad de que fuera a la alza. ¿Cómo nos avisó? Con sus famosas líneas de Polo. Hay muchos testigos que estuvieron en vivo cuando estuvimos operando esta y nos fue diciendo a dónde estaban los targets y a dónde el posibilidad del movimiento se fuera construyendo. Aparte de eso, Polo nos fue en esta zona de acá arriba, a mí me fue controlando un poquito mi agresividad y me dijo, hey, con cuidado, pero estas son las zonas importantes. Si quieres comprar y estás interesado, estas son las zonas importantes donde puedes tú entrar y capitalizar. Entonces, ¿cuáles son las líneas de Polo? Obviamente ahorita ya va a agarrar las que vienen ahorita en caída porque ya sucedió el movimiento, pero esas son las líneas que acaba de pintar aquí. Ahora ya está dando el target de regreso a los 10 y a los 7:30. Y viene de esa caída, vean, se quedó en el Consolidation Breakout. Si rompe esto, lo más seguro que el target viene hasta acá abajo.
Para eso son esas líneas. Ahorita que nos comentaba nuestro amigo, a dónde compro, a dónde vendo, tienes que aprender a usar estas líneas de polo porque son las que te dan la referencia hacia dónde están los targets, a dónde está la consolidación y a dónde están los soportes importantes. Si rompe los soportes, por ejemplo, si hace esto el lunes, ¿no? Empieza, abre, lateraliza, no hace gap, se sostiene, empieza a romper estos soportes, hay una gran probabilidad de cambio de tendencia y que fuera a buscar el alto. Lo más probable que el lunes tengamos un gap down, haga un gap, agarre esto como resistencia y empiece a buscar estos targets de acá abajo. Entonces, estas líneas de polo las tienes que aprender a usar. Son muy simples. Una vez que las entiendes, una vez que las tienes ya claras, son muy, pero muy simples de operar. Es algo de lo más simple que vas a tener enfrente de ti. Ahorita mucha gente no las entiende, pero cuando las entiendes y las tienes claras, te das cuenta de la simpleza y la habilidad que te da para poder operar correctamente. Entonces, déjenme muevo esto acá. Uy, no le atiné. Ok. Creo que tengo aquí otra pregunta. Dice, ¿cuánto cuesta el Delta Team, papá? Ya iniciamos los temas importantes. Mario, cuesta $5,000, pero es una membresía vitalicia. O sea, nunca más vuelves a pagar nada y por el resto de la vida de Primero Trader tienes acceso a todo el software, Apollo AI, al famoso equipo Delta Team privado, que hacemos todo este tipo de análisis constantemente y tienes acceso a todo. Literalmente te vuelves VIP. Tenemos opciones de pago, sí. Manda un email ayuda@primerotrader.com y ahí te apoyan con eso. Ya mira, ya te pusieron el email. Ahí platicamos y el equipo de soporte tiene parámetros para opciones de pago. Dice, hola Edgar, ¿por qué habían traders short liquidando posiciones en este small? Lo pregunto teniendo en cuenta que no siempre las small permiten short. Ah, yo lo que he escuchado es de que había algunos shorts. Yo en lo personal no hago shorts, no es algo que a mí me llame la atención. Yo escuché que había algunos shorts, no sé cómo las localizaron y lo más seguro que era ilegal los shorts que tenían porque eran naked shorts. Con el float que existe ahí, no debería de haber acciones para el short, no debería de haber acciones disponibles para el short. Entonces, ese puede ser un broker que, que quiso hacer algo fuera de los parámetros legales. Recuerdo mucho un movimiento como estos. Para los que ya tienen tiempo haciendo trading, había un broker que se llamaba Short Trader y el dueño de Short Trader trató de manipular una empresa y lo que tengo entendido lo quemaron literalmente. A los 6 meses ese broker cerró. Hay muchos brokers que están tratando de hacer cosas ilegales y cuando los cachan, pues los truenan totalmente. Entonces, no me extrañaría que hubiera algo más o menos. Vaya, si quieren aprender sobre squeezes, vayan y aprendan sobre lo que pasó con GameStop. También fue muchos brokers con posiciones que no existían y al tratar de comprar las acciones de regreso, pues no existían y no existían y no existían. Entonces, eso puede generar ese tipo de movimientos. Eh, sí quedan para que los veas por YouTube. Sí, se quedan para que los veas por YouTube. Ahí se quedan. Tengo preguntas en Instagram. A ver, dime. Dice, ¿lo puedes analizar hacia el futuro, lo que estás haciendo ahorita? Sí, claro. Claro, claro, es lo que estábamos hablando. Estas líneas de aquí de polo ya nos están diciendo el futuro de lo que puede suceder en un movimiento para el lunes. O sea, ya tenemos aquí la referencia de lo que está especulando Polo para lunes. De hecho, le podemos venir a preguntar a Polo, vean esto. Tipo análisis, UGRO, y lo que queremos es una confluencia con lo que está pasando ahorita. Le vamos a poner, eh, ay,
Vamos a poner order flow y le vamos a poner un random forest y eh, dime qué puede pasar el lunes en la apertura, la primera hora. Ah, les iba a enseñar otra, pero no, todavía no. Hay una herramienta que viene ahorita con los MSPs, porque ya está conectado Tradier con los MSPs y puedes sacar muchísima data de eso, pero eso lo dejamos para otro. O sea, ya está haciendo el modelo y nos va a decir qué es lo que podemos esperar el lunes. Está el mapa de liquidez. Y es donde te vas por tu cafecito, esperas que tu analista PhD haga su proceso. Por eso es bueno hacer tu análisis antes de que abra el mercado. Estás preparado, tienes la información de alto nivel. Aquí ya te está dando las probabilidades de las zonas que puede ir a tocar. Le está dando un 87% al $10, que confluye con el target conservador que pintó aquí Polo hace ratito. Entonces, lo que estás buscando son confluencias entre diferentes estructuras, diferentes niveles de análisis para poder eh, tener una buena referencia. Entonces, los tres niveles técnicos de referencia para el lunes: 21-22, 16-18-50 y 12-13. Muestra un sesgo estructural Bueno, alcista, ahí con te lo va. confianza media, tras el triple barrido de soportes iguales, con reversión fuerte, el viernes a las 15:08. El volumen del viernes fue 33.8 veces el promedio histórico, indicando absorción institucional en los niveles bajos tras la caída de 37,43%. El modelo Random Forest proyecta una probabilidad de 30% para consolidación en el rango de 15,50 a $18,50 durante la primera hora del lunes. Los niveles técnicos clave para el lunes son resistencia en 21 a $22, equilibrio en 16 a 18,50 y soporte en 12 a $13. El riesgo principal es el sentimiento diario extremadamente negativo de menos 0,99, combinado con el discurso de Powell el lunes, que podría generar ventas adicionales en acciones especulativas, independientemente de la estructura técnica alcista. Ojo, papá, ahí está su analista, papá. ¿Qué es lo que dijo? Gran probabilidad de decisión aquí, indecisión, la resistencia más o menos en los 21-22, target por esta zona. O sea, ya acabas de encontrar una confluencia a futuro de lo que puede suceder en Ugro el próximo lunes. Ya podemos apagar aquí el... Ya me voy. Dicen acá que en qué tiempo puedes aprender a usar Apolo para lograr capitalizarlo. Yo uso mucho el contexto de 5 minutos. 5 minutos para mí es el punto clave para muchos, pero si quieres rangos más a largo plazo, tienes que brincarte una hora. Pero Polo ve el tiempo totalmente diferente a nosotros. Polo compartimiliza toda la información y solamente le tienes que dar el contexto de ¿cómo puedo operar esto en la primera hora de la apertura? ¿Cómo puedo operar esto durante todo el día? ¿Cómo podría yo operar esto después del lunch? ¿Cómo podría? O sea, le tienes que dar el contexto del tiempo y Polo compartimiliza y te da todos los timeframes. De hecho, si ven aquí en el Deep Analysis, lo abren aquí, lo abrimos aquí.
Y aquí mismo nos está diciendo todos los timeframes que tienes, una semana, un día, 4 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Todo eso ya está compartimentalizado dentro de los análisis de Polo. Toda esta data que ven aquí ya la está analizando. De hecho, está analizando hasta los indicadores que tú tengas en la gráfica también. Porque si tienes indicadores diferentes a los que yo tengo, también esa es una referencia que Polo maneja. Entonces, dentro del modelo de Polo ya tiene toda esta información, toda esta estructura para analizar. Repito, Polo no es una herramienta de backtesting, es una herramienta predictiva de lo que va a suceder, de lo que puede suceder de acuerdo a probabilidades a futuro. De hecho, lo he puesto, ayer iba a postear un video, pero no quise hacer ver mal a ChatGPT, pero usualmente lo pongo a pelear contra ChatGPT y, y ayer me cacheteó a ChatGPT varias veces, así que el modelo de Polo es una estructura de muchísimos conceptos y todo eso lo agarra para analizar. Preguntan que si le explica la manera en la que se opera. Dice, si le explico la manera en la que opero, ¿me puede dar una referencia? Claro, exactamente, o sea, tú entre más contexto le des, de hecho, ya Polo, ustedes pueden venir acá y pueden integrar sus traits. Los pueden hacer manualmente, pueden integrarlos con el Excel o los pueden integrar con el archivo que analiza Polo también. Tú todos tus traits se los puedes dar a Polo y Polo ya empieza a entender tu psicología, tu análisis, tu proceso y después tú le das contexto y le dices, esta es mi estrategia, analízala. Y desde ahí, desde ese momento, Polo ya va a empezar a agarrar toda esa información y cuando te esté dando un análisis, lo va a agarrar como referencia. Entonces, definitivamente, entre más contexto le des, ya sea integrando tus traits a la plataforma o tú explicándole, de hecho, otra cosa padre que puedes hacer, si no quieres integrar tus traits a la plataforma, puedes agarrar el Excel, copias todo el Excel y solamente lo pegas aquí y le dices, estos son mis últimos traits de los 90 días, analízame psicológicamente. Y Polo va a ir y te va a analizar psicológicamente de acuerdo a toda esa información que le acabas de dar. Entonces, algo muy importante de Polo. Hay veces que durante estamos en la sesión en vivo, hay algunos que me dicen, Edgar, a ti te di una respuesta un poco diferente a la mía. Correcto, porque me está analizando a mí, me está diciendo lo que yo ocupo, lo que yo necesito, las referencias que yo ocupo para poder operar. Entonces, sí, a mí Polo es impresionante. Pero bueno. Por acá dicen, Edgar, buenas tardes. ¿Qué otro análisis cuantitativo aparte del order y el Monte Carlo es recomendable para Smokes? De hecho, acá te dice, acá tenemos en recursos, tenemos el glosario, y les voy a enseñar esto porque también es muy importante. Si se van aquí al glosario de Primero Trader y se van hasta el final, todo hasta el final. Bueno, sería bueno que lo vieran todo, ¿no? Ah, no, Es no, en el manual. manual, no en el glosario, Edgar. ¿Cómo utilizar la plataforma? Se van hasta el final. Ah, bueno, ahí también vieron que tenemos el glosario de Primero Trader, ¿no? Como cómo aprender el lenguaje del trading, ahí lo tienen también. Se van hasta el último, sería bueno que vieran todo el manual porque ahí les dice cómo usar la plataforma y toda la información. Hay mucha gente que tiene Primero Trader y ahí no sabe todas las joyas que hay dentro de la plataforma. Pero si nos vamos hasta acá abajo. Aquí miren, aquí les explica los análisis cuantitativos, cómo conjugarlos, cómo no conjugarlos, qué análisis es recomendado para day trading. Aquí les dice day trading, cómo conjugar por tiempo los análisis, cómo conjugar los swing trades, inversiones a largo plazo. Aquí les dice todos los análisis y creo que no me están viendo en el manual, está ahí todo el proceso. Ojo, también le puedes preguntar a Polo. Le dices, oye, Polo, ¿cómo conjugo? Vamos, es más, vamos a hacer la pregunta. ¿Qué análisis cuantitativos de los que
tienes disponibles puedo usar para operar small caps con low flow. Y este es el punto importante de todo lo que estamos haciendo ahorita. ¿Cómo entendemos? Bueno, ahí está dando. ¿Cómo entendemos de que ya tenemos todas las respuestas con Polo? Cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier pregunta que no tengan clara, se la pueden venir a hacer a Polo. Y eso es lo interesante, que ya te está diciendo qué análisis podrías implementar con el famoso Polo. O sea, ya va en el sexto, séptimo. El de volatilidad sería muy bueno, el análisis de volatilidad sería espectacular para small caps, para tenerlo como referencia. Y creo que esto representa exactamente lo que estamos tratando de hacer con estos módulos, entender de que todo está ahí con Polo. Todos este módulo, ustedes lo podían hacer, no esperarme a mí a los domingos para que haga el módulo. Ustedes ya deberían de ir súper adelantados con toda esta información. Entonces, aquí nos está diciendo cuáles análisis puedes usar. Random Forest, Order Flow, el que hicimos de microestructura, análisis de microestructura con VWAP, darle la referencia del famoso VWAP, análisis de sentimiento cuantitativo, análisis técnico multi-time frame y análisis de volatilidad percental. Y ahí te está diciendo todo el análisis de actividad institucional, insiders, análisis de calendario económico, que es ya todo eso ya viene como incluido dentro, combinaciones óptimas por situación. Y aquí ya te está diciendo la acción con catalizador nuevo. Ahí, ¿qué análisis deberías de usar? Acción post-rally extremo. Por ejemplo, aquí nos está diciendo qué análisis tendríamos que usar para poder operar o analizar Ugro, que tuvo un rally extremo. Aquí ya nos está diciendo, ¿a dónde se me fue? Acción post-rally extremo. Order flow, Monte Carlo, MACD multi-time frame, institutional activity y acción en compresión buscando catalizador. Por ejemplo, ese de Insiders, vamos, porque yo todavía no lo he corrido, voy a agarrar aquí a Ugro y le voy a preguntar qué están haciendo los Insiders. Vamos a ver si hay algún dato importante de algo que estén haciendo los Insiders. Si no, pues no hay nada. No han representado. Y aquí lo que nos está diciendo, las instituciones grandes ya salieron, 8 de ellas en los últimos Ugro 90 muestra días. un score composito de menos 0.18, indicando un sesgo mildamente bajista, impulsado principalmente por actividad institucional negativa. El dato más crítico es que 8 instituciones cerraron completamente sus posiciones en los últimos 90 días, mientras que solo una institución nueva entró, generando una distribución neta significativa de menos 7 instituciones. Los insiders directos de Ugro no han reportado ninguna transacción en los últimos 90 días, ni compras ni ventas, lo que es notable considerando la caída del 37% del viernes. La microestructura muestra absorción en mínimos con una tendencia alcista estructural, pero el flujo institucional de 90 días muestra distribución activa, lo que sugiere que el capital inteligente ya salió del activo. Espectacular.
Ahora, ya ¿qué hora son? Para empezar a cerrar y abrir un poco las preguntas, hay otro dato que también no hemos tocado y me gustaría hablar de este dato, que es el famoso ATR. Cuando abre todas las mañanas que tenemos, por ejemplo, el escáner enfrente de nosotros y existen dos, tres, cuatro opciones que podrían ser buenas posibilidades, nosotros tenemos una herramienta aquí que se llama comparativa. Y lo que hace esta herramienta, por ejemplo, te compara la posibilidad de movimiento visual de porcentaje, de cambio de porcentaje. Entonces, esa es una de las herramientas que nos ayuda a definir a dónde se está moviendo o cuál es la que está ganando la batalla del volumen. Algo súper fundamental en small caps, que es parte de, siempre vas a tener dos o tres, pero una va a ganar la atención de la mayoría de los traders. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la que está ganando todo el enfoque y todo el poder del volumen? Esta gráfica de aquí te lo va a dar. La otra es el escáner de volatilidad que este escáner de aquí te ayuda a encontrar la volatilidad por tiempo. Entonces, si empezamos a ver, por ejemplo, y bueno, ahorita el viernes, una de las que empezó a ganar la volatilidad fue LAR, ADMA, que salió varias veces, la famosa ANA, que también la operamos el lunes, SST. O sea, aquí cuando empiezan a salir constantemente, te está avisando que ahí hay volatilidad, volatilidad, volatilidad. O sea, complementas este de aquí con este de aquí. Y algo muy interesante que Polo está también integrado en el escáner. Entonces, si yo estoy viendo esta, le puedo tirar las velas y me va a dar las más importantes aquí. Y mientras estoy operando, Polo me puede venir a hacer un análisis de las que están activamente con volatilidad en ese momento y Polo me va a decir cuál de todas ellas es la importante. Entonces, lo puedo yo complementar con esto de aquí, lo puedo complementar con el escáner de volatilidad y lo puedo complementar con Polo para yo decidir de todas esas cuáles son cuál es la buena, cuál es la que va a dar el gran movimiento. Y recuerden, Polo es su asistente, Polo es su asistente. Entonces, en lo que termina de hacer el análisis, ¿hay alguna otra pregunta? Los de que están aquí en el Zoom tienen preguntas, pueden prender su micrófono si quieren. O Laura, no sé si haya más preguntas, o los tengo a todos con la boca abierta que no Ya, están sorprendidos. han Nada sorprendido. más están diciendo que gracias por tu valiosa información. Saludos, saludos. Perfecto. Entonces, si tienen preguntas, Sí, claro, solo queda agradecer por la buena disposición a la hora de enseñar. de nada, de nada, de nada. Como pueden ver, me apasiona el tema, así que O sea, eres mi ídolo. no, hombre, es como se llama, lo que estamos tratando de hacer es el objetivo principal de Primero Trader, es que todos los traders de Latinoamérica sean los mejores traders de la historia y que el mundo nos voltee a ver y nos respete por nuestra capacidad de operar y capitalizar y para nosotros es muy importante que todas estas herramientas les funcionen y les ayuden a poder capitalizar. Entonces, Pues sí, pero en el momento que sea así, pregunten por quién fue, que decir que fue por Edgar. ahí quedaremos en la historia. Eh, pero repito lo que comenté al principio, vale la pena el esfuerzo, vale la pena el enfoque, vale la pena todo lo que le pongas al trading porque en algún momento te lo va a regresar con ganancias. Dicen que si puedes dar otro ejemplo con la regla del tiempo. Otro ejemplo con la regla del tiempo, bueno, en lo que el viernes operamos otra, déjenme hago esto un poquito más chiquito, ARTL, que también fue una que se movió muy impresionante, ARTL. Lo voy a poner en 5 minutos.
Le vamos a poner la regla del tiempo. Bueno, por ejemplo, en ARTL el gran movimiento empezó desde la apertura, culminó en el launch y después del launch se vino hacia abajo. Entonces ya en esta zona de aquí ya no te dio ninguna señal de probabilidad de movimiento al alza. Y obviamente los cierres de los viernes son totalmente diferentes a los cierres de entre semana. Nadie quiere sostener riesgo durante el fin de semana, entonces los cierres de los viernes son malos. Pero vamos a ver otra que se movió, SST. Yo no operé SST. No sé ni cómo se movió. Ah, mira, SST sí dio el movimiento, vino construyendo desde la apertura, en el launch se volvió un poco loco. Ojo, yo no le recomiendo operar en esta zona roja. Cada quien es responsable de su trading, pero hay más probabilidad de que aquí te coman porque es donde el volumen se disminuye totalmente porque es launch y la mayoría de los movimientos de aquí son algoritmos. Así que es tu decisión, pero si quieres sacar tu reglita para comprobar a dónde estaba la señal de un posible movimiento ahí, ¿me vas a dejar? Ahí está. Vean ese pullback en launch al 50% del inicio de launch al retroceso del launch, 50%, rompimiento para el cierre y ya el cierre total. Entonces, lo que estás buscando es esas oportunidades constantemente de lo que está sucediendo. Eh, y acá Polo ya nos dio el veredicto, nos hizo el análisis de todas esas empresas, nos está diciendo por cada una y Ana es una de las candidatas. De hecho, Ana se volvió swing trade. Gracias, Miguel Cabilia, si andas por ahí, platicamos sobre Ana. Se ha vuelto swing trade y yo ya la traigo desde hace varios días a la poderosa Ana. La operamos el lunes y la he seguido operando porque viene con potencial a los $10 para la próxima semana. Entonces, muy bien el análisis de Polo. Concuerdo con Polo que Ana era la más potencial, con más potencial. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Pues nos vemos en la comunidad. Edgar, espere, le pregunto, ¿la regla del tiempo también funciona en horas cuando el mercado está abierto o solamente es como para medir movimientos que ya pasaron y tomar decisiones para unos próximos? Oh, no, no, la regla del tiempo funciona en vivo. O sea, tú la puedes tener prendida durante tu sesión del día. Ya, O sea, la regla del tiempo funciona, ¿cómo se dice? En tiempo real. gracias. De nada, nada. En Instagram dicen una pregunta. ¿Las líneas de tendencia se cuentan como pregunta para Apolo ya que tengo el paquete básico? Bueno, tienes una opción donde lo puedes automatizar con Polo aquí en configuración y automáticamente te pinta las líneas. Yo lo tengo apagado, pero eso ya automáticamente lo pintaría por ti. Y las líneas de las estrellitas creo que no te cuentan como preguntas. Sinceramente, mándale un mensaje al de ayuda, al email de ayuda para verificar eso, pero estoy casi seguro que no te cuenta como pregunta las líneas de estas que acabamos de pintar de Polo. Lo que sí te cuenta como pregunta son los análisis cuantitativos y todo eso, porque son análisis más pesados. Uno que es privilegiado y que pues, no tiene ¿Cómo dice El el- rico humillando al pobre. Ya no me acuerdo qué es lo que cobra Polo, pero no.
También pregunta, ¿la regla de porcentaje la usas también en el SPY si es que hay gap? Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Llega un punto, y eso se los comento porque lo han visto los de la comunidad, donde pues ya visualmente ya lo tienes súper marcado y no, pero sí, la regla la uso en el SPY, la uso en cualquier asset, en cripto, en Forex, en cualquier asset, la regla te va a funcionar, te va a dar muchísima data. ¿Qué es lo que necesitas de la regla? Encontrar la tendencia. Una vez que encuentras una tendencia, esa tendencia tiene esos bloques de estructura. Por acá dicen, Edgar, cuando haces swing trade, el volumen siempre tiene que estar fuerte, no puede caer en ningún momento. Bueno, hay situaciones donde el volumen puede ser un poco débil y porque va a ir construyendo, va a ir construyendo. De hecho, esas son las más desafiantes, pero tienden a hacer grandes movimientos. Le tienes que dar un poquito más de contexto al volumen. Si el volumen es bajo, debe de haber una razón importante, debe haber un catalizador importante por qué tú piensas que va a continuar ese movimiento. Entonces, no es simplemente que el volumen esté fuerte, es cuál es el contexto o por qué está débil, cuál es el contexto. Eso son todas las... Listo. Sí, buenas tardes, Edgar. ¿Sí? Mira, llegué un poco tarde a la clase porque estaba yo en Instagram, pero me uní apenas el viernes. Ah, ok, bienvenido. Ujú. Ok, mira, yo operaba yo antes, bueno, yo opero hace unos 3 meses con análisis cuantitativo. Ajá, Ok, ajá. El set score, mean reversal, el anomalías, y sí funciona, o sea, sí funciona con lo que tú estás haciendo. Mi pregunta es, bueno, y también uní, solo pero SPY, y ok, uní lo que es el gamma, el delta, todo eso lo uní. Hice mis propios, te podría decir, bot ok, en Google Colab y todo. ok. Y ahorita ¿cómo se llama? Me sonó mucho lo que tú dijiste, de que el polo analiza lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Correcto. Ajá. Entonces, esa fue una pregunta muy, para mí muy importante porque sí, mis datos sí los da, pero a otras personas que yo le paso el dato, que también tengo un amigo que está aprendiendo lo que es esto, Ajá. no se lo da igual. ¿A qué se deberá? ¿Será porque la inteligencia artificial agarra tu información o cómo tú operas? Sí, por ejemplo, la conversación que tú vas teniendo con Polo, la Ujú. estructura que tú le estás dando, las preguntas el estilo de las preguntas que tú haces, eso le va creando contexto a Polo de lo que tú eres o lo que tú estás buscando. Ajá, correcto, sí, sí, sí. Por ejemplo, al final, ahorita le pedí que no lo hiciera, pero al final usualmente me dice, con tu estrategia y tus números, esto y esto debería de funcionar así. Entonces, esa es una parte. La otra parte es de que hay un diferenciador en el modelo dependiendo de la suscripción que tengas. Si tienes Trainer Pro, Elite o Polo AI, está usando un modelo menos avanzado que el modelo de Mastery Club para arriba. Mm, Aquí arribita les dice, hay como un tag que dice, por ejemplo, a mí me dice avanzado y al modelo de Trainer Pro, Elite y Polo AI les dice básico. ujú. Sí, Es- bueno, apenas empecé el viernes, estoy adaptándome. Bueno, tuve un problema con la aplicación porque no me lo baja ajá. No sé por qué es que se deba, pero no he manda tenido un, tiempo. Ayer trabajé todo el día y hoy apenas llegué. Ajá. manda un email, a ayuda, y Ujú, ahí te pueden ayudar. Y también está la otra herramienta que acabamos de agregar, que es el VWAP con las desviaciones estándar. Para que ujú. Deviación estándar, correcto, sí. tengas Ajá. visual, y este indicador está espectacular. Sí, las de bandas, ¿no? Las que son varias, yo la uso también. Bueno, en mi análisis que hago con en Google Colab, lógicamente tienes que tener una IP de información para que te dé exactamente, pero funcionan. Yo la saco del IP, la saco
Google, perdón, de Yahoo Finance. Ajá. Sí, pero por Entonces, ejemplo, estas están en tiempo real. En- correcto, sí. Se van reacomodando conforme va moviéndose VWAP en el central y te va estirando, te va comprimiendo las bandas de desviación estándar. Correcto, sí. Sí, lo estoy mirando, ajá. Como te digo, yo no tenía tanta información, más lo que yo le he metido a mis sesos. Pero ahorita lo que estás haciendo está súper, ¿me entiendes? Mucha información, muy Sí, sí. buena, muy valiosa. Bueno, y tú lo puedes, una cosa es programar y crear todo tu setup a que ya lo puedas tener aquí centralizado con Polo. Ojo a los MSPs, por ejemplo, ya está el MSP de Trader, que es el socio de broker que tenemos, y Ok. puedes extraer toda la option chain, la cadena de La opciones. cadena de opciones, ok. Y ya te analiza el GEX, el gamma, toda esa información te la puede analizar. O también puedes atraer información histórica o le puedes dar el intervalo de tiempo y Ok. ya te analiza todas esas velas para darte estructura de precio y todo eso. Y muy pronto les tenemos una bendita noticia que llevo 2 días sin dormir por esa noticia, así que estén atentos a lo que viene en las próximas semanas. Es malo para la salud, dinos. No Es más. puedes tanto sin dormir. Vaya duerma, que después me le pasa algo y entonces, ¿cómo terminamos esto? ¿Qué le pasará a Laura y a Ah, Polito? Alguien va a decir, ¿no? no me deje solita Laura. Van a decir, no, no dormido, no por la noticia, sino por la Fórmula 1 que ha estado ahí. No, muchas gracias, Edgar. Yo, como te digo, apenas estuve cuando estabas empezando a hacer bueno, primer trade. Cuando estabas empezando, yo me escribí, pero después salí, pues igual por los escáneres y todo eso, casi no entendía yo muy bien y todo. Yo llevo 5 años operando, me ha dado unas arrastradas el mercado muy feas. Claro. Sí, Sí, entonces, pero como dices, tenía yo una persona que me guiaba, se puede decir un mentor, pero él lo que hacía era, pues decía a todos, métese acá, pero nunca te daba el contexto. Entonces, por último nos ensartó con muy fuerte, con pues yo creo que ya conoces al QQQ, ¿no? Que es el contra del sí. QQQ. Entonces, él decía ¡Uy! que iba a caer. Él Sí, decía que iba a caer hace 5 años. Y pues la mera verdad, yo soy sincero, o sea, le metí una buena cantidad porque uno, pues, tú sabes, llevas un mentor que supuestamente lleva 20 años operando y él te dice esto, que va a caer el mercado y pues uno es un grupo grande que le metió 20,000, $30,000. Yo le metí casi ¿y 40 es mil por dólares. qué de eso, hermano? ¿Tú estabas ahí? Entonces yo metí $40,000. ¿Y qué pasó? El mercado nunca cayó. El Wow. propio gurú Y de Dubái. entonces dices, las acciones que costaban $60 estaban en $8. Imagínate, qué Wow. golpe fuerte emocional. Y Sí. dice, esto no sirve, ¿me entiendes? Entonces y seguíamos pagando, porque él decía, no, este año va a caer el mercado, este año, pues uno está nuevo, no sabe. Claro. Pero yo empecé a buscarme por mis propias cuentas, a leer libros, todo, y decía, "Ay, no, esto no, el mercado nunca va a caer, por el momento nunca va a caer". Luego cuando llegó la era de Trump, dije, menos va a caer porque él nunca va a dejar caer el mercado. O sea, Claro. yo ya leyendo libros y todo, ya me estaba dando una cuenta de que lo que él decía era que él se había hecho millonario por el 2008 Ah, cuando cayó ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama? Una Lime Brother. Lehman Brothers, Lehman ajá. Brothers. Él se hizo rico porque él metió como 40,000 de acción, 40,000 pesos, ajá. Y pues las acciones estaban baratas y luego el gobierno las ayudó, ¿no? A la compañía algo y subió todo. Entonces prácticamente él se hizo millonario por eso, ¿verdad? O sea, se podría decir un golpe de suerte. Claro. Entonces, pero cuando él ya empezó a hacer su academia y todo, pues él decía, no, el mercado va a caer en 10 años, va a caer cada 10 años, hace una reversión y todo, ¿verdad? Pues todos contentos y todos estuvimos como 2 años con él pagando información y todo, pero bueno, nos ensartamos con esa acción del SQQQ porque iba a caer supuestamente. Acciones que valieron $8, estaba en $8. Hasta ahorita, después de Trump que entró, dijo, no, ya va a caer.
era mentira, porque yo analicé y decía, ¿cómo va a caer si el negociante él nunca va a dejar caer en la bolsa? A él le conviene que la bolsa en su mandato, el mercado esté arriba y euforia y todo, ¿verdad? Pues ya, último hace 2 años que me salí con él y dije, no, sabes que ya no, ya estuvo. Dejé las acciones allá paradas y empecé a leer todo lo que es cuantitativa, la cuantitativa. Oh, te muteaste, hermano, disculpa, que estaba creando Prende tu micrófono. Le hago una pregunta. ¿Cuánto le pagabas a ese mentor? Bueno, no, 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 obviamente no. Mejor parémoslo ahí. Mejor parémoslo ahí porque pues no vale la pena meternos. Yo escuché la historia. Algo que puedo decir de Primero Trader, aquí el objetivo principal es que todos sean autónomos. Mi sueño más grande es que cada uno de ustedes se pare, puedan operar el mercado y no ocupen de nada y de nadie. Bueno, ocupen de Polo para hacer los análisis, ¿verdad? Pero al final del día, ustedes y Polo son la interpretación y el proceso. Nunca caigan en algo de esa magnitud donde alguien les promete. Aquí cada quien es autónomo, responsable y decide por su lado, ¿no? Cómo va a operar. Eh, y pues desgraciadamente, si uno le da el control a alguien más de sus decisiones, pues porque se pone en esa posición, ¿no? Entonces, bienvenido de regreso. Espero que todo lo que hemos creado, todas las herramientas te ayuden a construir, a recuperar el mercado. Digo, las ganancias que te mereces y que deben de ser por tu esfuerzo y tu trabajo. Y pues al final del día, muchachos, hay que darle, hay que seguir buscando, hay que seguir construyendo y no cegarse, no ser terco ante el mercado. Y esta persona, como comenta, se volvió muy terco. Repito, yo escuché de esa historia, sé que quemaron a muchísimas personas. eh, y pues esa situación, esa Edgar, experiencia. disculpa, pero ¿fue una sola persona o son varias personas los que hacen eso? Hay muchísimas personas. A mí no, repito, no me voy a meter en esa situación, pero 90% de lo que ven en redes sociales es Prácticamente es algo así como esa gente que comparte señales y te dicen entre acá y salga acá y pues es demasiado complicado porque, o exacto, sea, sí. como el mercado está en movimiento, si ellos te dicen entrar en tal punto, mientras vos entras obviamente él se va a mover, entonces tiene que haber diferencias sí o sí, ¿no? Nunca dejen a alguien que les diga qué es lo que tienen. Ustedes al final del día son los responsables de apretar el botón. Ya. Entonces, si ustedes no entienden el trade, no tomen el trade. Deben de entender el trade, deben de entender por qué se está haciendo, deben entender por qué construir y, y al final del día 70% del tiempo el mercado va para arriba. Ir short no es la solución. Es más, los shorts pierden más dinero constantemente que un trader que solamente deja su dinero ahí y lo deja correr. Entonces, repito, esa es la filosofía de Primero Trader, la autonomía, y operamos en vivo juntos, sí, pero cada quien es responsable de sus decisiones y es algo que constantemente estamos promoviendo y aclarando para evitar ese tipo de situaciones donde la gente pierde dinero sin entender y sin saber por qué. Esa parte es muy riesgosa. Listo, muchachos. Por acá preguntan que si tus pantallas o televisores para ver todo más grande, que si usas pantallas o televisores. Son pantallas de computadora. Son... hubo un tiempo que usé una televisión, pero los monitores son mejores. La tele la dejamos para la Fórmula 1. Ah, no, ¿verdad? Gracias, Edgar. Gracias, vuelvo, como te digo, volví otra vez y gracias porque todo lo que tú vienes diciendo me causa mucha, ¿cómo se llama? Confianza y no, lo que estás haciendo es maravilloso, ¿me entiendes? Muy maravilloso en decir que cada quien es responsable de sus actos, ¿me entiendes? Aunque
veas un análisis perfecto, pero si tú no quieres entrar o no ves algo, no te metas, ¿me entiendes? Claro. Y no me gusta cómo estás operando. Desde hace tiempo te llevo siguiendo. Cuando me salí, volví a seguirte, pero yo pues ya estaba yo como, o sea, desanimado, ¿verdad? O Claro. sea, todo lo que estaba pasando y me enfoqué mucho en leer libros y financieras, todos los ¿cómo se llama? Los grandes, a instituciones, más que nada a instituciones. Y ahorita que hiciste el análisis de Polo, correcto, también eso yo ya lo venía estudiando, que estaban saliendo todos, pero no, me hace mucha emoción porque sé que voy bien, voy por buen camino, pero a base de golpes, ¿me entiendes? A base de golpes y lo que tú estás haciendo, como que lo resumes rápido, pero a mí me ha costado demasiado. Me ha costado leer noches sin dormir, a las 3 de la madrugada leyendo, sacando información y todo, pero sé que voy por buen camino, sé que voy por buen camino por lo que tú estás haciendo y pues, es maravilloso saber todo esto. Gracias, Edgar. Espectacular, hermano. Bienvenido de regreso y nos vemos ahí en la comunidad. Nos vemos en sesiones en vivo. Repito, los que se quieran unir a los grupos, por ejemplo, el Delta Team, es un grupo independiente de pensadores que analizamos todo el día el mercado y de entre todos destruimos o construimos una empresa en cuestiones de los análisis. Y es algo que hemos promovido muchísimo cuando estamos analizando el trabajo de todos, es como destruimos la percepción o la idea de que esa empresa va a subir. Y si no la podemos destruir, es una buena empresa. Y si la destruimos rápido, nunca fue una buena idea. Y esa es la independencia y la autonomía que pueden encontrar en nuestros sesiones, en nuestros grupos. Aquí no somos, no queremos ser dueños de la verdad, queremos ser dueños del capital que le podemos sacar al mercado. Así que ese es nuestro enfoque total, dice acá en Instagram. Jerry, ¿cómo estás, Jerry? Saludos acá en TikTok. Saludos, saludos. Te Eh, preguntan que cómo pueden prender y apagar el pre-market. Se van aquí a los settings, en este settings, y acá abajito dice premercado, y solamente lo apagan o lo prenden. Y ya les apaga el premercado, les prende el premercado. Muchos de los profesionales operan sin premercado, muchas traders profesionales, repito, operan sin premercado. Ahí les dejo eso también en la mesa. Y pues nos vemos mañanita, muchachos. Los que quieran unirse, estamos ahí, Delta Team, Mastery Club. Las versiones mensuales también son opción. Y en cuestiones de preguntas o cosas que quisieran saber más de la plataforma, ya saben, el próximo domingo vamos a venir con el módulo 5, gestión de riesgo, el corazón del trading. Ojo, vamos a hablar de gestión de riesgo. Y después van a venir más sobre análisis cuantitativos. Pero repito, toda esta información ustedes ya la tienen, se podrían ir adelantando, y ir aprendiendo, ir aprovechando todo el tiempo que ustedes desean. Cuídense mucho, nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.